conocido como decir el rey David, el rey Salomón. Todo el mundo ha oído hablar del rey David, del rey Salomón, de Ezequías y de algunos otros reyes, o de Acab, pero de Uzías no se ha oído mucho. Y entonces hoy yo quiero compartir un mensaje acerca de la vida del rey Uzías. Entonces le voy a pedir por favor que inclinen su rostro y vamos a orarle al Señor para que Él nos bendiga y que podamos entender esta palabra y llevarla a la práctica, ¿sí? En el nombre de Jesús, inclina su rostro por favor y levante su mano hacia un servidor para que sea el Espíritu Santo hablando por medio de mí para todos nosotros. Querido Padre, Señor de los cielos, hoy te damos gracias de todo corazón por habernos bendecido tanto, tan rica y tan abundantemente, Señor. Imploramos tu favor, Dios mío, y quedamos delante de ti, Señor, en espera de que seas tú hablándonos, Señor, y confirmando, Dios mío, por medio de tu Espíritu Santo, la palabra que se va a predicar, Señor. Queremos que entre como una espada aguda de doble filo y penetre hasta partir los tuétanos, las coyunturas, discierna los pensamientos y las intenciones del corazón y la gente entienda las verdades cardinales que contiene tu palabra, Señor. Perdones todo pecado, Dios mío, todo hierro, toda torpeza y todo error que la gente haya podido haber cometido, Señor, y les muestre, Dios mío, el camino verdadero, que aunque es angosto y estrecho, la gente lo pueda, Dios mío, asumir y puedan entrar por él, Padre. Dios, en el nombre de Jesús, oro y te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues abra su Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 25 y versículo 26, por favor, para considerar esta enseñanza de la palabra de Dios acerca del rey Uzías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 26, habla del padre de Uzías, que se llamaba Amasías. El padre de Uzías, que fue rey también en Judá, se llamaba Amasías. Y en el capítulo 25 de segundo de Crónicas, versículo 26, dice: los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Claro que sí, allí están. Amasías, los demás hechos de Amasías, todos los hechos, todos los episodios, todas las guerras de los reyes de Judá y de los reyes de Israel están escritas en los libros de Crónicas y de Samuel. Allí están escritas los hechos de estos reyes, que son, digamos, hechos relevantes donde se manifiestan actitudes del corazón de estos reyes que sirven para que nosotros aprendamos de los errores de otros y también de las virtudes de otros. Dice así la palabra. En el verso 27 dice: desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a, ¿qué dice? A conspirar contra él en Jerusalén. Fíjense, la Biblia es tan clara y tan precisa. Desde el tiempo, dice, que Amasías se apartó de Jehová. Amasías fue un rey bueno en general. Tuvo una etapa espléndida como rey, pero después se le subió el orgullo a la cabeza y se apartó de Dios. Y en el momento que se apartó de Dios, como dice la Escritura, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Es decir, que este rey fue en general un buen rey, pero hubo una etapa al final de su reino donde él se apartó de Jehová. Y al apartarse de Jehová comenzaron a conspirar contra él. Sí, porque
Cuando hay siempre una lucha entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, entre los hombres que aman a Dios y los hombres que aman las tinieblas, ¿sí? Y usted, si es un cristiano verdadero y auténtico y usted manifiesta su cristianismo afuera en la calle, verá como aquellas personas que son siervos de Satanás le van a llamar fanático, legalista, un montón de cosas que usted no se las merece, pero bueno, le van a atacar porque ellos son hijos de las tinieblas, y a los hijos de la luz, pues hay siempre un choque entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz, porque los hijos de la luz vamos en una dirección hacia arriba y los hijos de las tinieblas van en una dirección hacia abajo. Así que Amasías comenzó a tener problemas desde que se apartó de Jehová. Y las personas, los cristianos, aún también sin apartarnos del Señor vamos a tener problemas, pero son problemas diferentes. Yo prefiero estar en los caminos del Señor y tener problemas con los inconversos a hacerme yo un inconverso y empezar a tener problemas con los mismos inconversos o con los cristianos. Entonces queda claro ahí que Amasías fue un buen rey durante una larga etapa de su reinado, pero después le falló a Dios y se apartó del Señor y hubo conspiraciones contra él hasta el punto que lo mataron. Y como dice el refrán, rey muerto, rey puesto, ¿no es cierto? Rey muerto, rey puesto. Amasías, padre de Usías, fue rey sobre Judá. Su reinado tuvo luces y tuvo sombras, tuvo etapas buenas y etapas malas. Pero ahora vamos a ver la historia de Amasías, de Usías. Usías, el hijo de Amasías. Amasías el padre, Usías el hijo. La historia de Usías está en el capítulo 26 de ese segundo libro de Crónicas. Ahí mismo dice, comienza diciendo la palabra de Dios. En el versículo 1 al 3 dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía ¿cuántos años? 16 años de edad. Era jovencito cuando subió al trono a reinar. 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías, verso 2, edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Es decir, Usías recupera esta ciudad y la restituye. Y dice también el verso 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Podemos ver que tuvo un reinado largo de 52 años, nada más y nada menos. Uno de los reinados más largos que tuvieron los reyes de Judá. Y mira lo que dice el verso 4. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Amasías su padre hizo las cosas bien. Y este rey, este nuevo rey, Usías, también hace las cosas bien. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. En general se portó bien y estaba reinando bien. Y sigue diciendo en el versículo 5, y persistió en ¿qué dice? En buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en esos días que buscó a Jehová, ¿qué pasó? Dios le prosperó, Dios le bendijo ricamente porque estaba buscando a Dios, tenía un corazón recto, andaba correctamente y ya estaba reinando por muchos años sobre Jerusalén y sobre Judá. Dios lo está prosperando, Dios está con él. En el verso 6 sigue diciendo, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jamnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal,
y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente, ¿qué? Poderoso. Uzías era un rey poderoso como su antepasado David, y la fama de Uzías estaba llegando lejos hasta la frontera de Egipto, y Uzías está consolidando un reino fuerte en Jerusalén y está conquistando ciudades, tiene un ejército poderoso. Dios está con Uzías, y a Uzías le van bien las cosas, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Así que Uzías está haciendo lo recto, está buscando a Dios, está siendo prosperado. Uzías está siendo fuerte, Uzías está siendo poderoso, tiene grandes victorias. Hasta los amonitas, que son enemigos del pueblo de Israel, vienen y le traen regalos a Uzías diciendo: nos gusta tener paz con este rey, porque es un rey muy poderoso en toda la región, y tenemos que estar en paz con él para que no nos destruya a nosotros. Entonces Uzías está creciendo, su reino se está consolidando de una manera extraordinaria. En todos los sentidos. Vamos a ver en qué sentidos está creciendo el reino de Uzías. Mira el versículo 9, dice la palabra de Dios: edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Es decir, ustedes saben que había una muralla alrededor de la ciudad de Jerusalén, y él levantó en las esquinas de esa muralla torres fuertes y fortificó la ciudad, reforzó los muros y hizo un castillo inexpugnable de la ciudad de Jerusalén, porque la reforzó bastante por todos los lados. Y plantó torres también en el valle, dice. En el verso 10 dice: asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de ¿qué cosa? De la agricultura. Le gustaba mucho la agricultura y la ganadería, y establece torres y tanques y cisternas para que los animales tengan agua abundante y se críen fuertes, y poder plantar hortalizas, árboles frutales, de todo. O sea que la ciudad está reforzada, los campos están que florecen por todos los lugares, hay comida abundante. Dice también, y animales obviamente, dice también en el verso 11, tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. O sea que tenía un ejército tan poderoso que lo tenía dividido en divisiones. La división número 1, la división acorazada, la división de los carros, las divisiones. Entonces, cuando venía un ejército contra él, no necesitaba echar a pelear todo el ejército, sino con una división que echara a pelear era suficiente. O sea, tenía un ejército superpoderoso. Como decir hoy en día los Estados Unidos. ¿Qué país no le tiene respeto a los Estados Unidos, que tiene el ejército y las armas más poderosas del mundo? O a Rusia, o a algunos otros ejércitos poderosos de la tierra. Así estaba Uzías, un rey poderoso, un ejército poderoso. Dice el verso 12, tuvo todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados era de 2.600. 2.600 familias esforzadas que eran colaboradores, consejeros, ayudantes directos del rey. Y el verso 13 dice, bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra. Es decir, bajo la mano de estos 2.000 y pico líderes esforzados y valientes estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. O sea que mira qué ejército más grande tiene el rey Uzías, y gobernado por estos 2.000 y tantos líderes.
un ejército superpoderoso, un ejército potente. El verso 13 dice, el 14 dice, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. O sea que en aquella época no existían los avances tecnológicos, ni habían armas de guerra, ni bombas, ni ametralladoras, ni nada de eso, ni tanques de guerra, porque las guerras eran todas a mano, con espada, con escudo, con espada, con piedras y con cosas así. Así era la guerra en aquella época. Pero el ejército de Usías estaba muy bien preparado, porque dice que tenía escudos poderosos para defenderse cuando el enemigo ataca, ¿verdad? Tenía muchos escudos, tenía lanzas, flechas, espadas, tenía yelmos, es decir, cascos de hierro para proteger la cabeza de los soldados, yelmos, coseletes, es decir, escudos para el cuerpo, para que cuando atacaran pues no les pudieran hacer daño, coseletes. Tenía también, dice, arcos con flechas, ondas para tirar piedras, muchas ondas para tirar piedras. Y el verso 15 dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros de aquella época. Máquinas para lanzar piedras grandes. Un hombre puede lanzar una piedra como el puño de una mano o cosas así, pero para lanzar una piedra grande que pese 30 o 40 kilos, para eso hace falta una máquina potente que la pueda disparar. Pues eso fue lo que hizo, eso eran las armas más avanzadas en aquella época, máquinas lanzaderas de piedras poderosas que podían lanzar a lo mejor una piedra de 20 kilos, pues de 50 o 100 metros y matar los soldados que estaban allá. Al que le caía esa piedra encima lo dejaba muerto total. Así que hizo en el verso 15 en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. No piedras pequeñas, sino piedras grandes. Y esas máquinas para lanzar esas piedras las tenía en las torres de la ciudad que estaban distribuidas a todo lo largo y ancho de la muralla. Así que la ciudad de Jerusalén está bien fortificada y su fama, dice el verso 15, se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente por Dios, claro. Fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso, un rey poderoso. Todo el mundo tiene respeto por este rey. Cuando Dios está con uno, somos poderosos, ¿verdad? Poderosos en Dios y en su palabra. Y los hombres de Dios tienen que buscar su poder en Dios, no su poder en la gente. Yo he visto que hay personas que buscan el poder de la gente, el respaldo, el apoyo de la gente, ¿sí? Y dicen, no, mira, todo esto me están defendiendo a mí. Pues estás confiando en la fuerza del hombre. El hombre de Dios confía en la fuerza de Dios. La fuerza de Dios es la verdadera fuerza, la auténtica fuerza. Hay pastores que se jactan a lo mejor por la gente que le están apoyando. Dice, mira, detrás de mí hay 300, 500, 800, 5,000. Y ya pues como que se creen grandes, pero porque confían en la fuerza económica de todas esas personas que le están apoyando. Pero el verdadero apoyo es el que Dios nos da. Y para que Dios nos dé un apoyo, nosotros tenemos que estar basados en la Escritura, ¿sí? Yo me siento, hermanos, ahora más que nunca respaldado por Dios y respaldado por su palabra. Es verdad que en el pasado había mucha gente en esta iglesia y, bueno, ese era un respaldo, un apoyo de hombres, ¿verdad? Pero el verdadero apoyo es el apoyo que Dios nos da. Cuando yo tengo y cuando usted tiene la conciencia tranquila y usted sabe que está centrado en la palabra de Dios y usted está dando palabra de Dios, ahí puede estar seguro de que tiene el respaldo de Dios. Una cosa es el respaldo de Dios y otra cosa es el respaldo de los hombres, ¿verdad? Y este rey
tenía el respaldo de Dios. Usías tenía el respaldo de Dios y se hizo grande y se hizo fuerte y se hizo poderoso porque Dios estaba con él. Y hay personas que se hacen grandes y hay líderes que se hacen grandes en las religiones, en la política o en eso porque tienen el respaldo de la gente, ¿verdad? Pero ese respaldo no es el verdadero respaldo. El verdadero respaldo que tenemos que buscar es el respaldo de Dios. Y hay líderes religiosos que, como dije, pues lo que hacen es darle a la gente y predicarle a la gente lo que la gente quiere oír. Y cuando ese líder le da a la gente lo que la gente quiere oír, entonces la gente le apoyan a ese líder y ese líder se siente respaldado por la gente. Pero el verdadero hombre de Dios no está puesto en un púlpito para darle a la gente lo que la gente quiere oír, sino para darle a la gente lo que el Señor dice en su palabra, que es muy diferente, muy diferente. No tiene nada que ver lo que Dios dice en su palabra para nosotros y para el pueblo con lo que la gente quiere oír. La gente muchas veces quiere oír un evangelio light, un evangelio fácil, un evangelio del todo vale, y eso no se lo podemos dar, porque si le damos eso, entonces vamos a tener el respaldo de la gente. Pero si le damos la palabra de Dios, no tendremos el respaldo de la gente, pero sí tenemos el respaldo de Dios, ¿verdad? Que es lo más importante. Yo siempre prefiero el respaldo del Señor. Entonces vamos a seguir mirando a ver cómo fue la vida de este rey Usías. Dice el versículo 16, algo muy importante. Yo lo tengo ahí subrayado. Dice, mas cuando ya era fuerte, ya cuando su reino se consolidó, cuando todo el mundo hablaba bien del rey Usías, cuando todos los ejércitos de alrededor decían, oh, Usías, mucho respeto a ese rey porque tiene un ejército poderosísimo, tiene unas armas de guerra impresionantes, hay que tener respeto por ese rey. Dios lo hizo fuerte porque le dio sabiduría, le dio dirección, porque él buscó a Dios y por eso Dios lo hizo fuerte y ahora él es fuerte, es un rey poderoso, el más poderoso de la zona. Cuando ya era fuerte, dice la palabra, su corazón, ¿qué le pasó? Se enalteció para su ruina. Ay, 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 ay. Cuando ya era fuerte, cuando estaba allá arriba, su corazón se enalteció. Y hemos dicho, y lo volvemos a decir, cuando una persona está en este nivel y se cae de este nivel al suelo, hay solamente 1 metro, pues te caes y te das un porrazo y se te pone el ojo morado porque caíste de 1 metro de altura. Pero imagínate que estés a 30 o 40 metros de altura. Si caes del 9º o del 10º piso del edificio a 30 o 40 metros de altura, ¿qué crees que te pasa cuando llegas al suelo? Mueres. Total, la caída de la altura es mortal. La caída de abajo, pues a lo mejor te hieres, pero no te mata. Entonces, Usías está allá arriba ya, ¡guau! Está altísimo para allá arriba, todo el mundo le tiene un respeto tremendo. Pero dice más, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina y cayó de arriba abajo y fracasó total. Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Usías se rebeló contra Jehová su Dios. Pero no dice la Biblia que lo había buscado y que le había servido y que era un buen rey. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. Y tuvo una etapa buena, excelente, maravillosa como rey, ¿sí o no? Sí, que la tuvo. Pero ahora se le sube el orgullo a la cabeza. Lo mismo que le pasó al diablo, Lucifer. Él era un ángel espléndido, maravilloso, un querubín en el cielo, pero se le metió el orgullo. Ese es el principal problema que está matando y que está destruyendo a muchas personas. Se le mete el orgullo en el corazón. Usías dejó que le entrara el orgullo, la arrogancia, la prepotencia. Cuando él escuchó a todo el mundo diciendo, oh, el rey Usías, mucho respeto con ese rey porque es muy poderoso, él ya
le dio la espalda a Dios, y confió en su fuerza y en la gente que tenía alrededor. Dice, no, yo soy poderoso, yo soy fuerte, mira toda la gente, mira el ejército que tengo, ya no necesito a Dios. No lo dijo con la boca, pero en su corazón se operó ese cambio. Ya no necesito a Dios, ya no lo necesito, ya confío en mi ejército, tengo el apoyo de la gente, mira el liderazgo tan grande que tengo, mira el ejército impresionante que tengo, ya confío en mí mismo, en sí mismo. Ese es el orgullo, esa es la arrogancia, ¿sí? Y por eso nosotros los cristianos tenemos que estar con 4 ojos, hermano, con 4 ojos, porque el día que menos te lo esperes se te mete el orgullo en tu corazón y le das la espalda a Dios y empiezas a poner tu opinión, tu pensamiento, los sentimientos de tu corazón por encima de la palabra de Dios. Yo he visto mucha gente que eran cristianos, que estaban andando bien, pero un día se crecieron y se enorgullecieron y dijeron, no, es que yo pienso que, y yo opino, y yo siento en mi corazón. Y entonces, ¿qué sucedió? Que pusieron por encima de lo que Dios dice el sentimiento de su corazón. Pusieron por encima de Dios, lo que Dios dice, sus pensamientos, sus opiniones. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Tenemos que poner la palabra de Dios por encima de nuestros pensamientos, hermano. Si la palabra de Dios lo dice así, es así. No le dé más vuelta, porque si usted está luchando con Dios, si usted le está dando vueltas y si usted está tratando de poner su pensamiento por encima de la palabra de Dios, usted terminará mal. Ponga siempre a Dios por encima de todo, la palabra de Dios por encima de todo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando, miren lo que hizo, verso 16 al final, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Miren lo que hizo este rey. Eso es una usurpación, eso es una prevaricación. En el altar del incienso solamente podían entrar los sacerdotes a ofrecer el incienso al Señor. Pero este rey ya tiene el corazón tan lleno de arrogancia, tan lleno de orgullo, que él se cree que aunque no sea sacerdote, él también puede entrar en el templo y ofrecerle el incienso al Señor como lo hacen los sacerdotes. Cosa que él no podía hacer porque él no era un descendiente de Aarón y él era rey y tenía que haber estado en el palacio reinando como Dios manda. Pero ¿quién lo manda a él a meter las narices en el santuario, en el templo, para ofrecerle el incienso al Señor, cuando eso solamente le corresponde a los sacerdotes establecidos y llamados por Dios? ¿Quién es este personaje orgulloso y arrogante? El poder que tenía se le subió a la cabeza y ahora dice, yo también puedo ofrecer incienso. Y coge un incensario, entra en el lugar santo para ofrecerle incienso al Señor como si él fuera un sacerdote. Dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de Jehová. Y ya cuando el rey está dentro, en el lugar santo, para ofrecerle el incienso a Jehová, dice el verso 17, entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, entraron. ¿Y qué pinta este hombre aquí dentro? Y se pusieron, dice el verso 18, se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, vete de aquí rápidamente, porque has prevaricado, estás usurpando una función que no te corresponde, has usurpado. Y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Es decir, esto no va a ser bueno para ti. Vas a sufrir juicio de Dios, vas a sufrir castigo de Dios. Sal fuera de aquí rápidamente.
Y cuando los sacerdotes le dicen al rey que salga del lugar santo, que salga fuera, que suelte el incensario y que salga rápidamente del lugar santo, ¿saben qué hace Usías? Ya está lleno de orgullo, ya está lleno de arrogancia. No admite que nadie le llame la atención. Él es el rey, yo soy el rey, yo hago lo que me dé la gana. ¿Quiénes son estos sacerdotes para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Así estaba, lleno de arrogancia. Entonces, dice el verso 19, entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira. Ya tenía el incienso en la mano, sin permiso de nada ni de nadie. Es que nadie le podía dar permiso para que ofreciera el incienso, porque él no era descendiente de Aarón. Él era el rey, no tenía por qué meter las narices en el santuario a ofrecer el incienso como si él fuera un sacerdote. No, eso no lo puede hacer él. Él tiene sus límites también. Dios sabe poner límites, Dios es un Dios de orden. Y hay personas entrometidas, y este rey era un entrometido porque estaba lleno de orgullo, lleno de arrogancia, y se entromete a hacer lo que nadie le ha mandado. Dios no se lo ha mandado, pero es un orgulloso y un enterado. Y cuando los sacerdotes le llaman la atención, en el verso 19 dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Se llenó de ira. Los sacerdotes le están llamando la atención con mucha razón, y él dice, ¿qué pasa aquí? Yo soy el rey, ¿ustedes quiénes son para llamarme la atención a mí? Se llenó de ira, rabioso, en lugar de decir, uy, sí, me he equivocado, he metido las narices donde no tenía que haberme metido, esto le corresponde solamente a los sacerdotes. ¿Quién soy yo? Aunque sea el rey, yo no puedo hacer esto. No, se llenó de ira porque le están llamando la atención. Cuando le llama la atención a una persona humilde por algún error que ha cometido, dice, es verdad, lo siento, perdone, pastor, tiene razón. Pero cuando le llama la atención a un orgulloso, a una persona arrogante, que se cree que se la sabe toda, se enfrenta. Conmigo se han enfrentado muchas personas. Sí, yo he tenido que llamar la atención, no porque a mí me gusta llamar la atención, sino porque me corresponde. Los sacerdotes, ¿ustedes creen que los sacerdotes le están llamando la atención al rey porque a ellos les gusta llamar la atención? No, lo están haciendo porque Dios les ha puesto a ellos como sacerdotes, y ellos tienen que velar para que ningún intruso entre en el sacerdocio sin haber sido llamado por Dios. Y ellos le tienen que llamar la atención al rey. Pero la persona orgullosa, como en este caso es el rey, se llena de arrogancia, no recibe el consejo, enfrenta a los sacerdotes y le dice, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Yo soy el rey, yo puedo hacer aquí lo que a mí me da la gana. Está utilizando mal su poder. Su poder era poder político, no era poder eclesiástico, y entonces lo está usando mal. El poder político lo está metiendo dentro del lugar santo. Así que se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, en la ira de este rey contra los sacerdotes, ¿qué pasó? Dice, la lepra le brotó en la frente. ¡Buah! Inmediatamente Dios lo castigó y se volvió leproso. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y un leproso no podía estar ni siquiera entre la gente del pueblo. Los leprosos tenían que vivir aislados allá arriba en una casa solitaria en aquella montaña, porque ustedes saben que la lepra era una enfermedad contagiosa. Entonces no podían estar en medio del pueblo ni podían vivir con sus familiares. Tenían que ser aislados para allá, lejos, hasta que se curaran, si es que algún día se curaban de la lepra. Y si no se curaban, tenían que vivir toda la santa vida aislados por allá en una montaña hasta que se murieran. Pero este rey le entró la lepra dentro del templo,
Por eso los sacerdotes lo sacaron de allí, pero como un relámpago. Sal fuera, dice, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y el verso 20 dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente. Sal de aquí dentro, un leproso en el templo de Dios, que va, eso no se puede permitir, fuera de aquí rápido. La lepra es tipo del pecado, y hay muchas personas que son pecadores empedernidos y quieren seguir pecando, y quieren estar en la casa, en el templo de Dios como si fueran santos. Eso es una hipocresía como un castillo de grande. El Señor quiere un pueblo santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y si usted ha pecado, lo que tiene que hacer es humillarse y arrepentirse para que Dios lo perdone y para que usted pueda vivir en santidad todos los días de su vida. Porque si usted vive en pecado y encima viene a la casa del Señor a aparentar que es un santo, que es una santa, cuidado. Tiene que salir rápido del templo. Lo dice la palabra de Dios. Y los sacerdotes lo sacaron de allí rápido. Le miró, dice el verso 20, el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí, la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y mira lo que dice. Y él también, es decir, el mismo rey, también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Él dijo, uy, ¿cómo estoy yo? Sí, tengo que salir. Y él salió pitando del templo, fuera. Dios lo hirió, cabezón, orgulloso, arrogante, con todo lo que Dios te dio, con todas las bendiciones que Dios te dio, con toda la prosperidad que Dios te dio, que tenías un ejército poderoso, que tenías estanques de agua, que tenías la ciudad fortificada, que tenías un ejército, líderes, que tenías agricultura, animales, vacas, caballos, burros, de todo, dinero, plata, oro, de todo, y ahora te vuelves orgulloso. Sin vergüenza, cara dura. Más humilde deberías de ser. Y darle la gloria al Señor por todo lo que tienes. Pero el orgullo es así, hermano. Por eso yo digo, tenga cuidado, hermano. El orgullo se mete de una manera tan sutil en el corazón de las personas, y las personas suelen disfrazar el orgullo de santidad o de espiritualidad. No. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que examinar su corazón y decirle a Dios, Señor, mírame, examíname, oh Señor, examina mi corazón. Si hay pecado, si hay iniquidad en mi vida, yo lo quiero sacar, porque el pecado se disfraza. Y puede ser que haya pecado en su corazón y está disfrazado y usted no lo nota. El orgullo se disfraza de falsa humildad. Y ya hay que detectarlo. Dígale, Señor, dame discernimiento de espíritus para que yo pueda detectar cuando un sentimiento o un pensamiento se ha anidado en mi corazón o en mi mente. Y ese pensamiento es falso, ese sentimiento no es de Dios. Ayúdame, Señor, a detectarlo. Y cuando lo detecte, sáquelo fuera de su corazón. Porque si lo deja ahí en su corazón, le destruye su vida, hermano. Y queremos ir para el cielo, queremos ir para el reino de los cielos. El reino de los cielos se hace fuerte, dice la Biblia, y los violentos, los valientes, lo arrebatan. En el reino de los cielos no es para los cobardes. Dice que los cobardes, los hechiceros, los que no están, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Eso lo dice la Biblia en Apocalipsis. Los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, deja clarísimo eso. Entonces, predicar un evangelio de santidad total, de pureza total, de consagración total, hoy en día, en este siglo XXI en el que nos ha tocado vivir, no es popular, no está de moda, pero está en la palabra de Dios. Y vamos a predicarlo y vamos a seguir en esa dirección porque sabemos que Dios no se anda con chiquitas. El que la hace,
el que se enorgullece cae. Y aquí vemos que sí, este rey pudo haber tenido una larga etapa actuando correctamente, pero después se le metió el orgullo en su corazón. Y usted puede tener una etapa 15, 20 años como un buen cristiano, pero después se le puede meter, el día menos pensado, se puede meter el orgullo, la altanería en su corazón, y usted se cree autosuficiente, usted se cree que todo lo puede y que yo, y mi pensamiento y mi corazón y mis sentimientos, y deja de lado la palabra de Dios para seguir los dictados de su propio corazón y terminará mal. Y sigue diciendo la Escritura, dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Es decir, que Usías fue leproso, no por una semana. ¿Se acuerdan de que a María, la hermana de Moisés, Dios la castigó con la lepra también y la tuvo una semana leprosa? Pero el pecado de este era más grande y entonces lo tuvo leproso hasta que se murió. Leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, solitario por allá, más solo que la una, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amoz, que también profetizó en esa época. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Entonces aquí vemos el juicio de Dios, cómo ha caído sobre Usías, porque en lugar de glorificar a Dios, se glorificó a sí mismo, le entró el orgullo, le entró la autosuficiencia, la altanería, y mal terminó este rey, aunque comenzó bien, como Saúl fue un rey que comenzó bien, pero terminó mal, porque lo importante no es solamente comenzar bien, hay que comenzar bien, continuar bien para terminar bien. Porque si usted comienza bien y a mitad de camino cae, ¿de qué le sirvieron todos esos años en los que usted le estuvo sirviendo al Señor? No le sirvieron absolutamente para nada. Es empezar bien, continuar bien todos los días. Ya lo dice la Biblia, claro, el que perseverare hasta el fin, no unos años, sino hasta el fin de su vida en la tierra, ese será salvo. Y quiero que vengan conmigo al libro de Hebreos para terminar ya este mensaje. Y en el capítulo 5 del libro de Hebreos tenemos una enseñanza muy linda ahí también, que coincide perfectamente con este texto que les acabo de compartir. Dice Hebreos, todo lo tiene, Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Es decir, los sacerdotes son tomados de la descendencia de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, y están puestos en el ministerio sacerdotal para que presenten ofrendas, para que presenten sacrificios delante de Dios por los pecados suyos primero y también por los pecados de la gente. Así que cuando un sacerdote se iba a presentar delante de Dios para pedirle perdón a Dios por los pecados del pueblo, primero tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados, para predicar con el ejemplo. Tenía que santificarse, purificarse y estar en paz con Dios y estar perdonado, para luego presentar un sacrificio por los pecados de la gente. Porque si él estaba en pecado, ¿cómo iba a presentar sacrificios por los pecados de la gente? Dios lo mataba. Dice el verso 2, para que se muestre paciente con los ignorantes
Bueno, en la última parte del verso 1 dice, o lo leo todo, el versículo 1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Primero por los del sacerdote y luego por los pecados de la gente. Dice, para que, verso 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de ¿qué? De debilidad. Los pastores, los sacerdotes estamos rodeados de debilidad y como hombres podemos cometer errores, pero antes de predicarle un mensaje a la gente, yo tengo que aplicarme el mensaje primero a mí. Yo me tengo que santificar yo y yo tengo que ser correcto, ejemplar, recto como Dios manda. Porque si no, ¿con qué autoridad moral me voy a presentar yo delante de la gente? Voy a decirle, no fumen ustedes cuando yo estoy fumando. No vean pornografía cuando yo estoy viendo pornografía. No puedo. Yo tengo que estar santo para después decirle a los demás que estén santos. Si no, sería un hipócrita y el juicio de Dios caería sobre mí. Así que los sacerdotes tienen que mostrarse pacientes con los ignorantes y extraviados. Y los pastores también. Tenemos que mostrarnos pacientes y tenemos que tener paciencia. Pero la gente tiene que rectificar sus errores, porque por mucha paciencia que uno tenga, Dios es un Dios de misericordia, Dios tiene un margen de tolerancia. Y cuando una persona peca y peca y peca y sigue pecando deliberadamente y sigue siendo religioso, porque hay personas así, ¿verdad?, que llevan una doble vida. Pecan cuando están fuera, enganchados a la pornografía, enganchados a todo tipo de pecado y después vienen a la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Pero bueno, ¿eso qué es? ¿Qué está haciéndole creer a la gente que usted es un santo? Es Dios el que lo está mirando. Una vez entré yo en un supermercado y había un miembro de la iglesia, estaba fumando a la escondida. Y cuando yo entraba, yo lo vi a él allá al fondo fumando. Y cuando él me vio a mí, entonces cogió el cigarro y lo tiró y lo pisó allí. Y yo entré, hola, Dios le bendiga, ¿qué tal, cómo está? Y él quiso aparentar un santo delante de mí. Y pudo engañarme a mí, o él pensó que me engañó a mí, aunque yo me di cuenta. Él pensó que me engañó a mí. Pero ¿quién se estaba engañando? Él mismo se estaba engañando. ¿Acaso Dios no lo estaba viendo, aunque yo no estaba allí presente? ¿A quién le tiene miedo? ¿A quién respeta? Respeta al hombre, respeta al pastor. ¿Pero y a Dios qué? Respeta más al hombre que a Dios. Eso es malo. Respete más a Dios que al hombre. No le falta el respeto tampoco a los hombres, pero a Dios tiene que respetarlo más. Y si usted tiene un pecado, aunque el pastor no se entere, Dios se entera. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y usted aparenta un santo, una santa delante del pastor, pero a Dios no lo engaña, hermano. No le importe lo que piense el pastor. Yo puedo tener un buen concepto de usted, pero eso no le da salvación. El que tiene que tener un buen concepto de usted es Dios. Dios tiene que ser el que le dice a usted, a su conciencia, bien, 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 está muy bien. Cuando usted ora, dígale, Señor, yo sé que puedo engañar al pastor y puedo engañar a muchas personas con mi comportamiento o con mi vida doble, pero a ti no te puedo engañar. Y confiésele sus pecados al Señor y santifíquese y viva en santidad, porque el Señor viene pronto a buscar su iglesia. Así que eso es lo que dice la palabra, para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados. Dice, verso 3 dice, por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. El sacerdote tiene que ofrecer sacrificios por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie, y este es el versículo a donde quería llegar, y nadie para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue, ¿quién? Aarón. Nadie toma para sí esta honra. ¿Qué honra? ¿A qué honra se está refiriendo? Nadie toma para sí esta honra,
Se está refiriendo a la honra del sacerdocio, hermanos, del sacerdocio aarónico. Saben que Aarón fue el primer sacerdote y después le sucedieron, cuando él se murió, sus hijos y sus nietos, bisnietos y nietos. Entonces dice, nadie toma para sí esta honra. Ser sacerdote en la época del pueblo de Israel era un honor, era un privilegio muy grande. Dios eligió a Aarón y a sus descendientes para que fueran los sacerdotes. Y ellos, los sacerdotes, tenían que sentirse privilegiados de ser sacerdotes, honrados de ser sacerdotes. Es una honra ser sacerdote para los descendientes de Aarón. Y dice la palabra, nadie toma para sí esta honra. Es decir, nadie entra en el ministerio sacerdotal, nadie asalta el ministerio sacerdotal y dice, yo ya soy sacerdote. No, así no es. Dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Dios llamó a Aarón, dice Dios dice a Aarón, tú vas a ser el primer sumo sacerdote, y tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos van a ser después los sucesores tuyos. Nadie toma para sí esa honra sino el que es llamado. Dios eligió a Aarón. Dios pudo haber elegido a otra persona, pero a Dios le plació elegir a Aarón y a su descendencia. Entonces nadie más sino Aarón y sus descendientes pueden ser sacerdotes. Aunque otra persona de otra tribu quisiera el ministerio sacerdotal, no. ¿Por qué no? Porque tú no has sido llamado por Dios. Solo los que han sido llamados por Dios son los que van a ejercer el sacerdocio. Nadie toma para sí esta honra del sacerdocio si no ha sido llamado por Dios. Y hay personas que hoy en día quieren entrar en el ministerio pastoral sin ser llamados por Dios. Están llamados a lo mejor por el dinero de la iglesia, o están llamados porque sienten delirios de grandeza y quieren la fama y quieren la gloria y quieren sentirse importantes delante de las personas, y entonces entran en el ministerio buscando ser alabados, buscando ser reconocidos o buscando el dinero de la iglesia, el dinero del ministerio. Eso es un pecado. Nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios. ¿Y cómo es que Dios hoy en día llama a los pastores? ¿Cómo es que hoy en día Dios llama a las personas para que entren en el ministerio pastoral? ¿Cómo la llama? Pues la llama a través del pastor. En mi caso, cuando yo me convertí en el año 1976, yo llevaba ya 2, 3 años en la iglesia, siendo fiel a la iglesia, dando mis diezmos, consagrado, metido con Dios. El pastor me decía que fregara el piso, y sí, cómo no, fregaba el piso. Me decía que diera una predicación, yo la daba. Me decía que diera la escuela dominical, yo daba lo que el pastor me decía. Yo nunca le dije, no, yo quiero ser pastor, no se lo dije. Yo no pensaba entrar en el ministerio pastoral, nunca lo pensé. Pero cuando el pastor vio que yo llevaba ya como casi 3 años sirviéndole al Señor con todo el corazón en la iglesia, el Señor puso en el corazón del pastor que él me dijera a mí que me iba a llevar a la conferencia de pastores para que me ungieran como pastor y para que me reconocieran como pastor. Salió de él. Yo no se lo pedí, nunca se lo pedí, ni se lo di a entender de ninguna manera. Él fue el que, viendo en mí la pasión, el celo, la entrega y la fe que yo tenía, él dice, este vale. El Señor se lo puso a él en el corazón. Y cuando él me dijo a mí, dice, Santiago, yo quiero llevarte a ti a la conferencia de pastores, que en esa época eran los misioneros americanos. Yo quiero llevarte y presentarte al presidente y a todos los demás para que te reconozcan como mi ayudante y después para que entres en el ministerio pastoral. Él me lo dijo a mí. Entonces yo dije, bueno, pues si usted cree que eso es así, vale, yo le obedezco. Le obedecí, fui, me reconocieron como obrero cristiano, y durante un tiempo estuve ayudándole a mi pastor hasta que ya después plantamos otra iglesia. Estaba como a 30 kilómetros de distancia, y entonces
allí me pusieron a mí como pastor y construimos una iglesia. Entonces, yo no entré en el ministerio saltando por el muro, yo no asalté el ministerio pastoral, yo ni siquiera lo pedía, pero otros, el pastor concretamente viendo en mí el deseo, él fue el que me instaló como pastor. Y una vez instalado como pastor, yo me he tenido que seguir estudiando mucho la palabra de Dios y aprendiendo mucho, y me tengo que comportar derecho como una vela, tengo que comportarme muy correctamente, porque sí, no es suficiente que Él me reconociera como pastor y que me metiera en el ministerio. Ahora yo me tengo que comportar bien delante de Dios, porque si se me mete el orgullo en el corazón como se le metió a Uzías, yo, aunque haya tenido 35 años haciendo las cosas de Dios como Dios manda, Dios me pone en el suelo, me humilla. Pero yo quiero seguir hasta el final de mi día correcto, como Dios manda. Y yo sentirlo, tengan todos bien, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo 5 del libro de Hebreos, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, Dios mismo llama a Jesucristo para que sea sacerdote. Dice como verso 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, refiriéndose a que Jesucristo es sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio celestial. El sacerdocio de Aarón es un sacerdocio terrenal, ¿sí? Un sacerdocio para ofrecer, el de Aarón, para ofrecer sacrificios por los pecados de la gente aquí en la tierra. Pero el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio celestial. Y Jesucristo es el sacerdote celestial, el sumo sacerdote. Él está delante de Dios intercediendo por ti y por mí. Entonces, Él tiene un sacerdocio igual que el sacerdocio de Melquisedec, que es el verdadero sacerdocio. Y Cristo, verso 7, en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de, ¿qué dice? De su temor reverente. Qué bueno tener temor reverente. Jesucristo tuvo temor reverente. Y hay mucha gente que hoy en día no tienen temor de ninguna clase. Y reverencia, mucho menos tienen reverencia. La iglesia es un lugar de recogimiento, de oración, donde venimos con temor reverente. Señor, ahí queremos adorarte. Cuando yo era un niño, mis padres me decían, íbamos a lo mejor a la iglesia caminando lejos y muy alegres, contentos y tal, y cuando íbamos llegando a la iglesia mi padre decía: shh, ahora no se habla, calladito todo el mundo. Y las mujeres se ponían el velo y un respeto tremendo. ¿Y por qué? No, porque vamos a entrar a la iglesia. Sacúdete ese pantalón, arréglate, tira el chicle y esto y lo otro. Y entonces entrábamos por ahí para adentro, por la iglesia. Oh, mira, allí está el Cristo, allí está la Virgen, y tal, y cual. Y parecía como que el Cristo me miraba a mí y todo eso. Y entrábamos con un temor reverente en una iglesia que es una iglesia idolátrica. Pero fíjense que allí en esa iglesia idolátrica había temor reverente. Y la gente muchas veces llega a la iglesia antes del culto ahí con el teléfono móvil, hablando y cuchucu, masticando chicle. No, hermano, temor reverente, respeto por Dios y por su casa. Enséñeselo a sus hijos, enséñele a todo el mundo a portarse bien y a distinguir este lugar de una plaza pública o de un club social, a decirle: no, esto es un lugar de oración, vamos a mantener una reverencia, un pudor, un respeto aquí dentro, ¿verdad? Y entonces pues son gestos buenos. Y Jesucristo dice, tenía temor reverente. Y aunque era hijo, verso 8 dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo que uno padece, yo padecí esa disciplina,
de la que les conté cuando era un niño en la iglesia católica. Y por lo que padecí, aprendí reverencia. Y por lo que padecí en el colegio también. En el colegio los profesores te daban coscorrones, te tiraban del pelo. A mí una vez cuando era un niño, un profesor me agarró por aquí del pelo, me tiró tan fuerte para arriba que me pareció que se despegó la piel de adentro y me dolía un montón. La maestra le pegaba con las manos y te hacía poner la mano, tenía una palmeta o te ponía de rodillas allí o te ponía picón y encima te tenías que poner de rodillas y te disciplinaban. No te gustaba, pero aprendías. Dice la Biblia, por lo que padeció, aprendió obediencia. No le quite el castigo a su hijo. Hoy en día vivimos en una época en la que los niños son los que mandan en la casa. Todos los caprichos que dice el niño o la niña hay que hacerlo porque si no, coge una pataleta. ¿Pero qué es eso, hombre? Coja autoridad y ponga autoridad sobre su hijo y sobre su hija, como Dios manda. A veces veo yo ese programa del hermano mayor, digo, Dios mío, yo no puedo ver eso. No lo puedo ver porque se me revuelve el estómago. Diciéndole palabrotas, pegándole al padre, el muchacho, la muchacha, pegándole al padre, pegándole a la madre. ¿Pero qué es eso? ¿A dónde hemos llegado? ¿Quién tiene la culpa de eso? Los padres. Los padres, porque si los padres cuando el muchacho era así no le supieron dar 4 nalgadas, ahora es el muchacho el que se las está pegando al padre. Ahora es la muchacha la que se las está pegando a la madre. ¿Por qué? Porque el padre o la madre cuando se las tenía que haber pegado no se las pegó. Y eso es así. Y los psicólogos modernos te dicen, no le pegues al niño, porque si le pegas al niño se va a traumatizar. ¿Qué se va a traumatizar? Va a coger el camino recto. La Biblia me dice, disciplina al niño. Y yo tengo que hacerlo. Hemos sido, desgraciadamente, influenciados por el modernismo y por la psicología moderna, que es del diablo, eso no es de Dios. Coja autoridad, gobierne en su casa, como Dios manda. Jesucristo por lo que padeció aprendió obediencia. Yo por lo que he padecido he aprendido a ser obediente a Dios. ¿Por qué se creen ustedes que yo soy obediente al Señor? Por el castigo que me dio mi padre y mi madre cuando era pequeño y en el colegio. Si no, no lo hubiera aprendido. Eso me lo metieron en el alma desde que era pequeñito y se me quedó para siempre. Porque lo que usted le mete al niño cuando es pequeñito, eso ya lo deja marcado para el resto de su vida. Si lo va a enseñar cuando ya tiene 15, 16, 17 años, demasiado tarde. Ya se le fue de las manos. Y si usted le soltó mucho y ahora va a recoger, ya muy tarde. Hay que tenerlo amarrado cortito siempre. Porque desde el momento que coge ciertas libertades, después quitárselas es imposible. Digan amén. Es así, hermano. Es así. Es así. Yo digo verdades como castillo. Los que las quieren recibir, las reciben. Los que las quieren rechazar, pues ya eso es asunto de cada uno. Por decir verdades como castillo, me estoy ganando el papel de malo, de legalista, de fanático, de estricto. Pero yo no creo que soy estricto. Yo creo que soy bíblico nada más. ¿Qué más? Así que dice la palabra, el verso 9 dice, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjate, autor de eterna salvación para todo el mundo o para los que le obedecen. A los que le obedecen. Los que no le obedecen no se van a salvar. Así de claro. Fue declarado, verso 10, hijo, y fue declarado por Dios sumo sacerdote. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio celestial, comparado con el sacerdocio de Aarón, que fue un sacerdocio terrenal. Y sigue diciendo, para ya ir terminando, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, de lo de los sacerdocios, quiere decir, mucho que decir y difícil de explicar,
¿Pero por qué es difícil de explicar? Pues ahí está la respuesta. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? Para oír. Como la gente no quiere oír, entonces es difícil de explicar. Cuando una persona cierra sus oídos, ya tú le puedes hablar, cantar, llorar, suplicar, que no te coge el consejo. No te lo coge. Tardo para oír. Dice, no. Lo oye, pero no lo recibe en su corazón. Acerca de esto, de los sacerdocios, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque, sigue diciendo, porque debiendo ser ya maestros, ya era hora de que fueran maestros, llevan 15, 18, 20 años en los caminos del Señor, ya tenían que ser maestros y maestras de la verdad, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, de tantos años que llevan de convertidos, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios. Es decir, tenéis necesidad de que se os diga cuál es el ABC, cuál es la A, E, I, O, U, y cómo conjugar las vocales con las consonantes. Ya tenían que ser maestros, predicadores, pero no, todavía hay que decirle, mira, la A con la M con la A, ma, la M con la I, mi. Tienes que estarle enseñando otra vez los primeros rudimentos. Mira, somos cristianos, creemos en un Dios trino, creemos en una santidad total, creemos esto, creemos lo otro. Hay que volvérselo a repetir porque se le ha dicho 400.000 veces, pero no lo entienden, no lo reciben porque son tardos para oír. Teniendo ya tiempo, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche. Leche, como los bebés. A un bebé de 6 meses le podrás dar un bocadillo de carne. ¿Cómo se lo va a comer si no tiene dientes ni muelas? Dale leche, el biberón. Y hay bebés en la iglesia, personas que llevan 10, 8, 9, 15 años y todavía hay que darle el biberón. No son capaces de comerse un buen bocadillo, una buena palabra, decir, no, claro, vamos a bajar la cabeza, vamos a entrar por aquí, vamos a digerir todo lo que dice el Señor. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es, ¿qué dice? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, el alimento sólido, el total contenido de la palabra de Dios es para los que han alcanzado madurez y ya están maduritos y esos pueden digerir todo. Le dice del diezmo, lo digieren. Le dice del velo, lo digieren, lo aceptan. ¿Por qué? Porque está ahí en la palabra de Dios y porque lo estudian. Pero le dices cosas y no las pueden digerir. Quiere decir que todavía son niños espirituales y todavía están ahí, el biberón. Bueno, hermanos, hemos estudiado la historia del rey Uzías y vemos el error que él cometió, el orgullo, cómo se le subió a la cabeza y cómo fue a tomar para sí mismo una honra como la del sacerdocio sin haber sido llamado. Y hoy en día hay también personas que han entrado en el ministerio, han asaltado el ministerio pastoral, han saltado por encima del muro y dicen yo ya también soy pastor. Pero bueno, ¿quién te llamó? No, yo mismo me llamé. ¿Pero eso qué es? Tú mismo te autoconstituyes. Si tú quieres ser médico, tienes que ir a una universidad y estudiar 6, 7, 8 años de medicina. Y luego cuando hagas todos los ejercicios y todos los exámenes, te darán un título y otros certificarán que tú eres doctor. Pero si tú dices, no, ya yo soy doctor. Sí, yo cogí unos libros de medicina y me los leí. Pero bueno, ¿y qué universidad certifica que tú eres doctor?
No, ninguna, pero yo mismo, no. Pero bueno, ¿es que tú eres una universidad o qué? ¿Verdad? Entonces, ahí están, a la vista están las pruebas. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que cada uno vaya con este mensaje a su casa y en su corazón, medite delante de Dios y hable con Dios. Padre, te damos gracias, Dios mío. Ha sido una delicia estar aquí en esta mañana, Dios mío, compartiendo palabra con los hermanos y con las hermanas, Señor.